esta noche, comenzamos el capítulo 4. Capítulo 4, primera de Juan 4, del 1 al 6. Vamos a hablar bajo el tema la necesidad de discernimiento espiritual. Necesidad de discernimiento espiritual. Cuando lo tengan, dígame amén. Y dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón, en cada vida, la aplique con poder en nosotros, en cada uno de los oyentes. Amén, hermanos. Dios nos ayude en esta preciosa noche. Tome su lugar, por favor. Y esta mañana, en el culto de la mañana, hablábamos de cómo, por no estudiar la palabra, por ser negligentes como cristianos en el estudio de la palabra, muchas veces somos cristianos débiles, con una conciencia débil, podríamos decir desnutrida, mal alimentada. No crecemos. Hermanos, para crecer en el conocimiento de Dios no se necesita un cerebro especial. Usted no necesita tener un alto coeficiente intelectual o IQ, como se dice en inglés, para usted leer la Biblia. Si usted sabe leer, entonces lea la Biblia y vuélvala y léala y vuélvala y léala. Para eso tenemos un plan de estudio que si usted no lo tiene, por favor, procúrelo antes de irse. Plan de estudio diario de la palabra de Dios. Hablábamos de cómo somos débiles y tenemos una conciencia débil, enferma, por no alimentarnos bien con la palabra. Esta noche el tema cambia. Esta noche el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos habla de no creer a todo lo que oímos ni a todo lo que leemos. Y nos da la medida, como el sistema de medida. En una ocasión alguien fue a un banco y conoció, mejor dicho, se encontró con una cajera, alguien que estaba en la caja, que detectó inmediatamente una papeleta falsa. Y entonces esa persona le preguntó, pero ¿cómo la detectaste tan rápido? Y ella le dijo, es que tengo tantos años manoseando papeletas buenas que desde que me llega una mala la detecto rápido. La mejor forma de usted saber cuando le están predicando o enseñando la verdad de la palabra es usted leyendo la Biblia. La mejor forma de usted detectar si hay verdad en lo que un predicador dice es usted exponiéndose a la verdad de la palabra de manera continua.
Hermanos, el asunto no es solamente estar en una iglesia. Hay más iglesias que colmados. El asunto es usted saber dónde usted se mete, a usted recibir enseñanza bíblica. Préstame esa botellita. Imagínese que usted tenga mucha sed y a usted le digan, tómate esa agua. Y usted vaya a destapar, le diga, espérate, el único problema es que solamente es 98% agua. Tiene 2% de veneno. ¿Se la tomaría usted? ¿Se la tomaría usted? Dígame que no, aunque la voz no se oiga, para yo saber que usted me está entendiendo. Hermano, yo no me la tomaría ni aunque me dijeran que el 0.00001% tiene veneno. Nuestras almas son más delicadas que el cuerpo. Se trata de la eternidad. No se trata de un rato en el infierno o en el cielo. Se trata de la eternidad, hermano. La eternidad. Y desde el principio, la estrategia de Satanás fue atacar la verdad. Atacar la verdad. Él apareció en el Edén y lanzó un ataque triple a la verdad de Dios. Dios había hecho todo un huerto hermosísimo. El paraíso era de Adán y Eva. En principio de Adán. Todavía Eva no existía. Algunos teólogos han dicho que había más de 3.000 árboles diferentes, frutales. Pero había un árbol del cual Dios había dicho no lo toquen, porque el día que lo tocaren, el día que no coman de ese fruto, no coman de ese fruto, corrijo, no coman de ese fruto, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y el ataque de Satanás fue duda, negación y distorsión. Primero lanzó una duda de lo que Dios había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis? ¿Con que Dios te ha dicho? Lo segundo fue negación. Negó rotundamente lo que Dios le había dicho a Adán. No moriréis. Le dijo, no, tú no vas a morir. Y lo tercero, agregó una distorsión a lo que Dios había dicho. Él le dijo, no, si tú comes de ese fruto de ese árbol, tú vas a ser como Dios. O sea, le tocó la tecla del orgullo, a ser como Dios. Así que desde la antigüedad ha habido problemas en cuanto a la mentira queriéndose vender como verdad. Esto no es algo nuevo. Esto no es del siglo XX ni siquiera, ni del XVIII. Esto es viejo, esto viene desde el Edén. Miren lo que dice Deuteronomio 18, del 20 al 22. Y sería bueno que usted o lo lea o tome nota, pero esto es importante. El mensaje de hoy es para cristianos maduros que quieran madurar más, porque la madurez espiritual no es un lugar al que se llega, sino es un camino en el que se recorre. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre, en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Usted está viendo? El que dijo que va a pasar algo y no pasó, habló con presunción, habló con orgullo, no tengas temor de él. En otras palabras, no merece tu respeto. Hermanos, al comenzar la pandemia, una serie de supuestos profetas, supuestos pastores y supuestos apóstoles mentirosos comenzaron
comenzaron a cancelar y a decir que Dios le había dicho esto. Hubo uno que dijo que iba a llegar hasta Passover, ¿cómo se dice en español? Hasta la Pascua. Oiga, qué lío, yo no sé hablar inglés y se me olvidó el español. Señor, ten misericordia. Que iba a llegar hasta la Pascua, o sea que hasta abril por ahí, hasta ahí iba a llegar. Hermanos, ya vamos casi llegando a abril de este año y todavía la pandemia está en sus buenas. Hubo uno de Florida donde le meten escarcha de oro por los ductos de aire y cae oro, que dijo que él cancelaba, por la autoridad apostólica que él había recibido, él cancelaba el virus, él cancelaba la pandemia. Hermanos, decenas y decenas, gente que se soñaban esto, que se soñaban aquello. Oiga lo que dice ahí mismo Deuteronomio 18, los versículos 9, 11 y 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué traigo a colación estos 3 versículos? Porque Dios da la advertencia de los falsos profetas dentro del mismo contexto de los brujos, de los hechiceros, de los agoreros, de los santeros y demás hierbas aromales. Dentro de ese contexto, Él dice, yo no permito ni adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. En otras palabras, es como queriéndonos decir, esa gente que se paran en los púlpitos a decir así dice el Señor sin que el Señor lo haya dicho, están en el mismo grupo de los brujos, de los hechiceros, de los sortílegos y de los agoreros. Como una hermana me envió una postal donde decía Steve Lawson, no me digas así dice el Señor si tú no me das versículo, capítulo y versículo, ¿verdad? No me digas así dice el Señor. Si tú no me das capítulo y versículos. El profeta Jeremías sufrió mucho por esto. Y oiga lo que dice, y estoy introduciendo para ir al tema. Jeremías 23:9. Oiga la queja del corazón de Jeremías. Él dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso no es nada. Ustedes no, eso no es nada. Versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y oiga lo que dice, lo que le dice el Señor a Jeremías. El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño. Ponga atención a este versículo. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y escuche la pregunta.
¿qué tiene que ver la paja con el trigo? O sea, eso que andan diciendo, yo tuve un sueño que va a pasar tal cosa y tal cosa. El Señor dice, eso es paja. Mi palabra es trigo. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Cuando usted limpia el trigo, ¿usted cocina la paja? No, usted bota la paja. El Señor está diciendo, los sueños son paja y la palabra mía es trigo. Y luego dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Oh, Dios te puede mostrar cosas en sueños, en tu vida personal y dirigirte. Eso es asunto personal tuyo, tuyo con Dios. Tú estás orando, vas a comprar un carro y es posible que en la noche el Señor te muestre que el carro es blanco y tú dices, lo quiero blanco. Bueno, es un asunto tuyo personal, no vengas al púlpito a hablar de eso. El púlpito es el trono de la palabra de Dios. No es un lugar para sueños, no es un lugar para más nada que no sea su santa, inefable y bendita palabra. Más nada. Así que en todas las épocas Satanás y sus demonios han seguido su campaña implacable contra la verdad, usando sus tácticas originales de allá del Edén: duda, negación, distorsión. Los cristianos entonces debemos madurar y aprender a discernir. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4:1-3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes. Es un asunto viejo, no es nuevo y no va a parar, hermano. No va a parar. Eso nos lleva al primer punto: prueba los espíritus. Pruébalos. Dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios. Aquí hay un mandato: deja de creer todo lo que se dice en los púlpitos. Ejerce discernimiento bíblico. ¿Y cuál es el filtro? El filtro es la Biblia. Había una ciudad llamada Berea, que Hechos 17 la menciona, y dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que ellos recibían la palabra con solicitud, pero después ellos escudriñaban en las escrituras para ver si era verdad lo que se había dicho en el púlpito. Para ver si era verdad. Imagínese, Dios lo libre, que mañana usted vaya al médico porque le duela la espalda. Y de momento el médico te diga, sin más para acá ni más para allá, mira, hay que operarte del apéndice. Usted va a decir, ok, opéreme. Aquí estoy listo. No, claro que no. Lo primero que usted va a decir, oiga, amigo, pero a mí me duele la espalda aquí arriba por una fuerza que hice. Y usted me dice que tengo apendicitis. Hermano, esto no se trata de que el predicador sea atractivo, lo cual en mi caso tal vez no sea difícil.
Ya dañé el mensaje. Pero no se trata de que el predicador sea atractivo. Es verdad que todos están pasando por, oh Dios mío, que yo siempre creo que estoy aquí como entre familia. Esto no se trata de que el predicador sea una persona súper dinámica. No se trata de eso. Es tu alma, hermano. Se trata de tu alma. Se trata de tu destino eterno. Se trata de cómo, si eres ya cristiano, de cómo tú vas a pasar tu viaje al cielo. Tú estás en el tren del evangelio, pero a veces estamos montados en el tren y ni siquiera disfrutamos el viaje porque nos están predicando cosas que no son. Predicadores legalistas. Por un lado, predicadores legalistas que muestran a un Dios ogro, a un Dios que te anda persiguiendo para ver tu falta y caerte a latigazo. Y otros predican 99 mentiras con una verdad, la envuelven en un papel de verdad. Y mucha de esa gente que escuchan esos mensajes no son salvos, porque ellos han creído una mentira toda su vida. Eso es lo lamentable. Ahora, en la parte B de este capítulo 1 nos da la respuesta. ¿Por qué debemos probar los espíritus? ¿Por qué debemos ejercer discernimiento espiritual? Y Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso hace como 2000 años, hermano. De ahí para acá ha llovido mucho. La palabra probar es un imperativo presente, es un mandato. En griego es dokimazo, probar, examinar. Esta palabra dokimazo es la palabra que se usaba para probar los metales, para determinar su pureza y su valor. Probar metales. Probar si el oro en verdad es oro. Este mandato no tiene nada que ver, y mucho ojo con esto, no tiene nada que ver con andar confrontando demonios y andar echando fuera demonios. Esto no se trata de eso. Esto se trata de discernir bíblicamente la verdad. Cuando se predica, se enseña, se escribe libros, se ve enseñanzas en internet. Filtrarla con el filtro de la palabra. Tiene que ver con nuestro deber como cristianos de evaluar continuamente lo que vemos, oímos y leemos para determinar si se origina en el Espíritu de Dios porque tiene fundamento bíblico o por el contrario se origina en los demonios. John MacArthur dice sobre este tema lo siguiente, cito: la única manera confiable de probar cualquier enseñanza es compararla con lo que Dios ha revelado en su palabra infalible y escrita, como la norma perfecta de verdad y la espada del Espíritu. La palabra de Dios proporciona a los creyentes la defensa principal contra el error. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso fue dicho hace casi 2000 años. Muchos falsos profetas. Y hay una combinación, si ustedes se dan cuenta, hay una combinación que se da en casi el 100% de los casos. La combinación es mentira para atraer dinero. O sea, ellos no mienten de gratis. Ellos no tuercen las escrituras por ignorancia. No es que son ignorantes. Es que ellos no entienden. No, ellos entienden. Pero ellos manipulan a la gente. Ustedes se dieron cuenta, y no quiero meterme en política, porque gracias a Dios pasaron las elecciones, pero ustedes se dieron cuenta
que casi el 99% de los supuestos profetas americanos profetizaron que Dios le había dicho que Donald Trump iba a tener un segundo término? ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Todos. Oh, Dios me mostró, así dice el Señor. Y hubo uno que al otro día de las elecciones comenzó a mandar ángeles de África y de Sudamérica, porque había que revertir las elecciones. Y lamentablemente la iglesia ha sido objeto de burla del mundo. El mundo se está burlando de la iglesia porque la gente impía que no conoce la verdadera iglesia cree que eso es iglesia. Que ese fardo de mentirosos, todos millonarios, todo del evangelio de la prosperidad, que esa es la iglesia. No, 1000 veces no, esa no es la iglesia, por amor a Dios. Una iglesia que margina a la gente por el color de su piel, no es iglesia. Una iglesia que es provida, pero odia a los inmigrantes, no es iglesia. Eso no es provida. Nosotros amamos la vida desde que es concebida. Nosotros aborrecemos como iglesia el aborto. Nosotros no vamos a aprobar el matrimonio homosexual porque Dios determinó que un hombre y una mujer fundaran el matrimonio. Pero nosotros tampoco nos vamos al extremo de odiar a la gente porque sea amarilla, blanca o negra. No podemos. Y yo sé que este es un mensaje que no es popular, pero nosotros somos cristianos, nosotros no odiamos a los homosexuales, nosotros jamás vamos a odiar a una gente por el color de su piel, nosotros no podemos odiar a gente por su creencia política, por amor a Dios. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Nosotros no andamos tratando de cambiar la gente a punta de pistola. El reino de Dios crece porque el amor de Dios se instaura en el corazón de los pecadores. Nosotros no tenemos una agenda demócrata ni republicana. Nosotros somos cristianos. Punto. El mensaje del evangelio es arrepentidos y convertidos para que sean perdonados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. No hay tal cosa como cristianos republicanos. Eso es una mentira diabólica. Tampoco existe el cristianismo demócrata. Nosotros somos cristianos de los de Cristo. No es que somos cristianos radicales tampoco. No, esto no es radicalismo evangélico, esto es cristianismo 3.0. Esto es evangelio, esto es el evangelio. The real gospel. El evangelio, el real evangelio. Amén. Así que en la gran mayoría de los casos, estos falsos predicadores, ellos no vienen con mentiras directas. No. Ellos no se identifican y dicen, yo soy un enviado del diablo. No. Ellos vienen comienzan con medias verdades, tuercen las escrituras y enredan a la gente. Ellos apelan al emocionalismo. Ellos no quieren que la gente que los sigan conozca la verdad de la palabra. Ellos no andan detrás de enseñarle la verdad a la gente. Ellos andan detrás de emocionar a la gente, que la gente siempre esté contenta, alegre, para que vuelvan y traigan más dinero el próximo domingo. Ellos no confrontan el pecado.
Hermano, un mensaje cristiano que no confronte nuestro pecado, comenzando con el pecado del predicador. Una predicación que no confronte nuestro pecado es una predicación falsa. Yo creo que ni los payasos, ni el ministerio de payasos para los niños debe ser así. Hay que confrontar la malcrianza de los niños también. Aún a los niños hay que confrontarlos con la palabra. Mucho más nosotros, gente vieja, pecadora, mañosa, malagradecida como nosotros, pecadores malos. Librerías, emisoras de radio, televisión, canales de YouTube, todo tipo de plataformas en las redes sociales con nombre cristiano están plagadas de verdades mezcladas con mentiras. Y usted escucha unas barbaridades en los canales, supuestos canales cristianos, que yo le sugiero que apague su televisor y lea la Biblia. Le hace un capítulo de la Biblia. Segunda de Corintios 11, 14 al 15, dice Pablo a los Corintios, y no es maravilla, o sea, no se maravillen de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No es extraño. Juan Carlos Rael dijo, escuche bien esto, oír enseñanzas extrabíblicas 52 domingos al año es algo serio. Es una gotera continua en la mente de un veneno de acción lenta. Así que no tenga en poco ponerse a escuchar cualquier predicación. No tenga eso en poco, no valore la enseñanza bíblica verdadera de la palabra. Aunque a veces te vaya medio enojado de la iglesia. Aunque a veces te vaya con la trompota que no se ve por la máscara. Pero hermano, valora la predicación de la palabra de Dios. Valórala. Porque es por el bien de tu alma, de nuestras almas, que la palabra es predicada. ¿Cuántos han escuchado la historia del caballo de Troya? Aquella estrategia de aquel hombre que en medio de una guerra entre Grecia y la ciudad de Troya, Grecia quería invadir Troya, pero no le permitía. Entonces usaron una estrategia, llevar un caballo gigante de madera en honor a unos dioses, y ellos se lo permitieron, le permitieron entrar un caballo de madera gigante dentro de la ciudad de Troya, pero dentro del caballo gigante habían soldados enemigos. Y así ganaron y conquistaron la ciudad de Troya. Y de ahí en adelante se usa esta frase, el caballo de Troya, para indicar cuando lobos vestidos de ovejas se meten a la iglesia con título de predicadores, de ministros, de pastores, de directores de alabanza, de diáconos, de diferentes tipos. Y no andan con la verdad. Son del ejército del diablo, son del ejército enemigo. Se metieron dentro de un caballo y se cubrieron con un traje falso de evangelio, pero no son evangélicos. Mateo 7:15, el Señor les dice a los discípulos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, qué extraño que ese mismo capítulo 7 de Mateo comienza diciendo, no juzgue para que no sea juzgado. Y hay mucha gente que dice, no, eso de estar juzgando a los predicadores, eso no se puede. No, espérate. El 15 dice, cuídense de los falsos profetas, que vienen con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que un cristiano no tiene que andarse metiendo en la vida ajena de nadie. A eso es que nos llama el Señor. Si usted se va a meter en la vida de alguien, métase para ayudarlo.
O usted tiene la nevera vacía, hermano Fernando. Ok, mire, después del culto, parémonos allí. Yo le voy a hacer una compra. ¿Verdad que sí? Así hasta yo quiero que se metan conmigo. Lo que el Señor está diciendo es, no juzguen en lo personal a la gente. Ustedes no son Dios. Juzguen sus enseñanzas, eso sí. Sus enseñanzas sí. Porque su enseñanza es un veneno que va a matar mucha gente y va a mandar mucha gente al infierno. ¿Me están entendiendo? Es por eso que el apóstol Pablo le da este consejo a los pastores, a los que pretenden ser pastores o maestros, en Tito, capítulo 1, del 7 al 11. Oiga qué requisitos. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Escuche bien. Y luego dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, una persona con control. Y luego dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y dice el versículo 11, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por ganancia deshonesta, money, 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 lo que no conviene. Ahora el punto número 3 nos da los versículos de 2 al 6, y quiero ya ser breve en esto. Nos da algunas normas de cómo discernir un falso maestro, de cómo discernir los espíritus. Recuerde, esto no se ve en la cara, hermano. Los falsos maestros a veces se ven más verdaderos que cualquiera. Esto no se ve en la cara. Vea su enseñanza. Número 1, vamos a leer los versículos del 2 al 6. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. El espíritu del anticristo. Ahora, Juan está advirtiendo a las iglesias de Éfeso en relación a los gnósticos de la época, que ellos decían que Cristo no vino en carne, que fue un espíritu. Ahora, esta es la prueba teológica, la prueba cristológica. Un predicador, su tarea principal es presentar claramente a Cristo. Es su tarea principal, de un maestro, de una maestra, de un pastor, de un predicador, es presentar de manera clara a Cristo, la deidad de Cristo. Amén. Cada vez se hace más común la idea de que todas las religiones monoteístas tienen un mismo Dios. ¿Ustedes no han oído eso? Que los musulmanes tienen un solo Dios, que es el mismo Dios, que los testigos de Jehová tienen el mismo Dios, que los mormones tienen un mismo Dios. Ahí hay un gran problema. El problema es que la misma Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Para ser salvos debemos creer que Jesucristo es deidad eterna, que es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Nadie honra al Padre si no honra al Hijo. Entendamos eso. Tanto los mormones como los testigos de Jehová tienen a Jesús en un segundo plano. Él fue un buen hombre, un buen maestro, un filántropo, un profeta. Bueno, de hecho, los musulmanes dicen que Jesús fue un profeta. Ellos ninguno habla mal de Jesús. Porque ¿quién puede hablar mal de Jesús? Los brujos no hablan mal de Jesús.
Los satánicos tampoco hablan mal de Jesús. No se lleve de eso. Los predicadores de la prosperidad, ellos no hablan mal de Jesús. Porque ni siquiera hubo engaño en su boca. Lo maldecían y él bendecía. Le daban una mejilla y él ponía la otra. Así que no se lleve de eso. No se lleve del hablar bonito. Prefiera un predicador con poca letra y un mensaje corto, pero que predique cristocéntrico. Lucas 10:16, Jesús dijo: el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El que desecha al Hijo, desecha al Padre. Así que, como dice Romanos 10, para ser salvo es necesario reconocer a Jesús como Señor. A Él le fue dado un nombre que sobre todo nombra a Jesús. La segunda evidencia, versículos 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de la Prosperidad? Es un mensaje de riqueza. ¿Cuáles son los testimonios que usted ve en esos programas de televisión? Oh, cuando yo vine a esta iglesia, yo tenía un colmadito chiquitico en la esquina. Hoy yo soy dueño de toda la manzana. Yo compré varias hectáreas de terreno. Tengo un negocio gigantesco. No, hermano, no hay testimonio de salvación, de arrepentimiento. Es que yo tenía un carrito y ahora tengo 3 carros. Es que yo era pobre y ahora tengo un banco. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El problema no es solo los predicadores de la prosperidad. El problema no son los falsos profesores, los falsos profetas. El problema son los falsos seguidores de Cristo, falsos seguidores. Falsos profetas, falsos profesantes. Pablo también dijo que en los postreros tiempos la gente tendría comezón de oír. Se amontonarían maestros para que les rascaran el oído. Para que le dijeran cositas dulces, cositas buenas, que la gente esté contenta. La iglesia no se reúne para escuchar cositas bonitas. La iglesia se reúne, número 1, para adorar a Dios y número 2, para edificarnos con la palabra, porque necesitamos el evangelio para crecer en santidad. Así es que los cristianos tenemos la simiente de Dios, dice Juan en 1 de Juan 3:9. Por eso podemos predicar la palabra y por eso podemos crecer en el conocimiento de Dios. Y número 3, la tercera evidencia es que enseñan la verdad. Nosotros somos de Dios, dice el versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe? Hay gente que anda buscando lugares llenos y dice: ay, donde las iglesias están llenas, ahí está Dios. Ese es un pensamiento parecido al que teníamos en el mundo, ¿verdad? Cuando la fiesta estaba llena, entonces la cosa estaba buena, ¿verdad que sí? No me miren raro, que venimos del mundo. Así que, mis hermanos, la única autoridad por la cual los cristianos podemos probar la doctrina es a través de la Biblia. Es verdad que hay buenos libros, buenísimos, pero los libros cristianos no son inspirados por el Espíritu Santo. Solo la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es más segura que cualquier experiencia o sensación humana. La Biblia es más segura, dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estar atento a la palabra de Dios, no a un momento de emoción. Los seres humanos nos emocionamos de cualquier cosa. Usted ve un perro grande que viene por encima de usted y usted se emociona. Usted se le paran los pelos y sale corriendo como un loco. O sea, usted se emociona de cualquier cosa rara lo emociona, nos emociona. Si vamos a vivir de emoción, no vamos a crecer. La Biblia perdura para siempre, dice 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es digna de confianza en todos sus detalles. Dijo Jesús en Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Detalle por detalle. La Biblia es inmutable y es eterna. Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es la norma de verdad. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esa fue la oración de Jesús por nosotros. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así es que es por medio de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, que podemos discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Es la Biblia. La Biblia es la espada del Espíritu. No me diga usted, no, yo sentí en mi espíritu. Sí, pero ¿usaste la Biblia para discernir? Tiene que ver con la Biblia. Póngase de pie, por favor. La carta de Judas solo tiene un capítulo. Judas le da una exhortación, nos da una exhortación a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. A que seamos proactivos. A que no digamos amén a todo lo que oímos. Y luego el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En el Salmo 118 dice que la Biblia, que Dios exaltó su nombre al mismo nivel de la palabra. Así que quien tuerce la palabra está deshonrando el nombre de Dios. Quien dice así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada, la Biblia nos manda a que no respetemos ese tipo de predicadores. No le tengan temor, o sea, no respeten ese tipo de ministros. Porque
que no son ministros de Dios. Yo te puedo decir, así dice el Señor, cualquier predicador, cualquier maestro bíblico serio puede decir, así dice el Señor, leyendo un versículo de la Biblia, enseñando seriamente un versículo de la Biblia. No se trata de lo que está en mi corazón y en el corazón de ningún predicador. Se trata de lo que Dios, un Dios que es santo, 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 que creó el universo con la palabra, que sostiene el universo con la palabra, que todo lo hizo con la palabra, para que hombres impíos vengan a torcer esa palabra. Hermano, que el Señor nos ayude. Estamos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Que el Señor nos dé discernimiento y ponga en nosotros hambre por su palabra para que cada día crezcamos en ella hasta el día en que vayamos a su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te doy gracias